El plural no solo estaba en la palabra Elohim, sino también en otros pasajes bíblicos. Por poner un ejemplo, está cuando se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nos damos cuenta entonces que estas traducciones fueron hechas con el fin de acomodarlas a la nueva religión del momento, el catolicismo. Un dato curioso sobre este Jerónimo y el emperador Constantino es que ambos tuvieron una especie de iluminación. Constantino dijo que tuvo una visión de una cruz antes de una batalla, y después de esto se convirtió al cristianismo. Por su parte, Jerónimo dijo que Cristo se le apareció en un sueño, y después de eso se dedicó a las escrituras. Entonces tenemos que el cristianismo empezó con un genocida, como lo es Constantino, y de un mentiroso mal traductor, como lo es Jerónimo. Es increíble ver cómo una mentira puede venir desde mucho tiempo atrás. Pero ¿cómo permanece una mentira? Hay muchos cristianos que hacen que esto ocurra. Por ejemplo, tenemos a este evangélico haciendo referencia a Génesis 1 y cambiando así caretucamente la palabra Elohim por Deus. El libro del Génesis, Bereshit, en el hebreo, Bereshit, con B grande en el hebreo, significa origen. Y el versículo 1 del Génesis tiene 7 palabras. Estos 7 versículos que tiene la Biblia, Bereshit Elohim, bara et samayim eretz, que se tradujo en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, son 7 palabras. Bereshit Elohim, bara et samayim eretz, que se tradujo en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y luego, como sabe lo que ha hecho, sabe que la gente va a saltar a decirle no, Elohim es plural, ¿por qué dice que su traducción es Deus? Entonces este señor vuelve a hacer mención del Génesis 1, pero esta vez omite la palabra Elohim. Véanlo ustedes mismos para que vean que no estoy mintiendo. Vamos a ver en primer lugar en el versículo 1 y 2 del Génesis, que dice la Biblia, Bereshit ha-hamayin ha-eretz. En el hebreo se tradujo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ver en primer lugar en el versículo 1 y 2 del Génesis, que dice la Biblia, Bereshit ha-hamayin ha-eretz. En el hebreo se tradujo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero bueno, no todos los evangélicos son como este señor. Hay unos que sí son muy honestos y les gusta escudriñar mucho y prefieren mantenerse en reserva. Continuemos. Por otra parte, no existe evidencia física o arqueológica que demuestre la existencia de un Cristo. Lo que sí hay bíblicamente hablando acerca de Jesús son los 4 evangelios y las cartas de Pablo. Pero yendo por parte, hablemos de los evangelios primero. ¿Existe acaso los textos originales de los evangelios? Muy bien, estos evangelios sinópticos son copias, no son los originales. No sabemos qué decían en los evangelios originales. Si ahora fuéramos al Vaticano, que es donde se supone que están custodiados los evangelios, y dijéramos, a ver, que nos muestren los evangelios originales, estos sinópticos de Marcos, de Mateos y de Lucas, ¿qué dicen? No los tienen, nos muestran unas copias. Y estas copias, pues claro, las escribieron hombres, y las escribieron unos hombres con unos intereses políticos, porque hay que recordar que
la Iglesia que conocemos como católica y apostólica y romana no se oficializa hasta el año 325, cuando se lleva a cabo el primer concilio ecuménico, es decir, el concilio de Nicea en Nicea, que lo convoca el emperador Constantino I. Es aquí, en este concilio, donde se van a sentar las bases de esta nueva religión, una religión ficticia, por otra parte. ¿Y acaso sabemos quién los escribió? Hay que confesar que con los evangelistas nos encontramos en una situación peor de información. A mediados del siglo II se comienza a poner nombres de autor a unas obras que serán importantísimas, al menos para el mundo occidental, pero que circularon al principio anónimamente. No sabemos quién los escribió, pero fueron escritos en nombre de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque eran los tipos importantes del pasado. El quid de la cuestión es que casi con toda seguridad no los escribieron ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Ahora sería necesario saber cuándo se escribieron estos textos antiguos. Nosotros no sabemos quién escribió el Evangelio. Y ustedes me dirán, claro que lo sabemos, son los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, señores. Les hemos puesto este nombre, pero no sabemos quién escribió el Nuevo Testamento. No lo sabemos. No sabemos cuándo. Pero en cambio sí que todos los especialistas dicen que de cara al tiempo, pues todos los evangelios se escribieron después de la destrucción del Templo de Jerusalén, o sea, en la guerra judía después del año 70. Esto está clarísimo. Hubo un momento en que, claro, es muy normal, si dentro de lo que nosotros hemos pretendidamente histórico, que Jesús naciera como hemos puesto el año 0, claro, nos interesa muchísimo de encontrar algo que estuviera muy cerca de él. Pero claro, si decimos que los evangelios se escribieron después de, o sea, estamos ya en el año 80, 90, pues entonces, claro, de ese personaje histórico del año 0, pues si se escribió tantos años después, y sí que apareció, pues de tarde en tarde aparece que se ha encontrado una pequeñita cosa que sería del Evangelio de Marcos, pero esto quedó completamente descartado. Después de la destrucción del Templo de Jerusalén por Tito y Tiberius, el agosto del año 70, la destrucción de Jerusalén, y por lo tanto quedó arrasada. Por lo tanto, pretender que allí se estuvo escribiendo algo, pues imposible porque no existía. Bueno, si hacemos entonces un análisis de lo que tenemos hasta ahora, es lo siguiente. No tenemos textos originales, no sabemos quién los escribió, y se sabe que se escribió muchos años después de la muerte de Jesús. Es curioso, es como si alguien hubiera esperado que esa generación muera y que pase otra, para luego tomar el nombre de una persona que pudo haber existido, porque yo no estoy empeñado en decir que una persona que se llamaba Jesús no existió. Pudo haber existido una persona que se llamara Jesús, pero a los cuales pienso que se le ha atribuido poderes mágicos. Entonces es importante ver ahora los escritos de Saulo de Tarso, mejor conocido como San Pablo. Para los que no saben la historia de este San Pablo, es básicamente lo mismo que Constantino y Jerónimo. También tuvo una iluminación y comenzó desde ese momento a predicar los asuntos de Jesucristo, porque hasta antes de Pablo
el cristianismo no era conocido. El cristianismo vino a ser conocido después de Pablo, porque este hombre fue el que transformó a Jesús el judío en Jesús el Cristo. Tenemos que este Pablo es un hombre que nunca vio a Jesús en persona, tan solo en esa visión iluminada que tuvo. Este Pablo, sin conocerlo, fue el que empezó los primeros escritos del Nuevo Testamento. Pero Pablo nunca escuchó hablar de María, José, Herodes, y ni idea de Juan el Bautista. Nunca citó algo que Jesús supuestamente haya dicho. No sabe nada acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén. Nunca mencionó a Poncio Pilato, entre muchas otras ignorancias de este Pablo. Aparte de la Biblia, no existe una fuente histórica acerca del personaje Pablo de Tarso. Históricamente hablando, Pablo es un completo desconocido. Pablo nunca conoció ni a Jesús ni a sus discípulos. Y fue este impostor quien, como ya lo mencioné, transformó a Jesús en Jesucristo. Pero no solamente estos evangelios eran anónimos.